Este, Buenas noches, bendiciones a cada uno. Vamos a compartir aquí la presentación y voy a pedirle a Johnny David que nos dirija en oración para iniciar el estudio. ¿Se Sí, puede sí. ver? Sí, señor, se puede ver, ya se ve la presentación entera. ¿Se ve el torbellino? Sí, 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 se mueve, sí. sí. Sí, ese es el torbellino. Yo le hablo de un torbellino. Sí, sí, es verdad. Ajá. Oramos. Sí, sí, señor. Padre, gracias por esta noche, gracias por permitirnos estar aquí, escuchar tu palabra, discutirla, compartirla. Te ruego que nos perdones con la sangre de tu Hijo nuestros pecados y nos concedas creerte, escucharte, obedecerte, hacer las cosas a tu manera, no la nuestra, Padre. Llena con tu Espíritu Santo al pastor, a todos los que estamos aquí, que vamos a escuchar tu palabra. Danos sabiduría, que tu palabra penetre en nuestros corazones, nos cambie por completo, Padre, y tu Hijo se glorifique en cada una de nuestras vidas, por favor. Bendice a los que están por llegar, a los que no pueden conectarse, a los que escuchan por Facebook, a todos, mi Señor. También bendice el estudio presencial de los miércoles. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, una bienvenida a cada uno. Bendiciones. Ya saludamos a algunos y entonces saludamos a Candy, a Elvia, a Ivette y vamos a ver aquí más. Aquí yo he visto a alguien más. Ya los demás los saludé. Sí, muy bien. Hoy tenemos entonces eh, a Job, capítulo 38 al 40, ¿verdad? De la discusión de la decimasegunda semana. Entonces, esos son unos capítulos muy lindos. ¿De quién nos habla en esos capítulos? De Dios, del poder de Dios, que Él es Es omnipotente. correcto, sí. Ujú, Mío. exactamente. Entonces vamos a ir al capítulo 38. ¿Qué título le pusieron al capítulo 38? Yo le puse, Dios le habla a Job con preguntas. Muy Mm, muy mm, bien. Este, recuerden que Job sufrió, bueno, ¿cómo era Job en el capítulo 1 y 2? Era muy fiel a Dios, era muy íntegro, eh, muy Exacto. bueno. Sí. Temer de Dios. Y entonces le vino toda esa prueba de perder los bienes, perder los hijos y perder la salud. Y además de eso, ¿qué agravó la situación de él? Bueno, aparte de haber perdido todo, 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 lo Usar. familiar y todo, Ajá. sí, perdió la salud, que es Ah, horrible. y, Y a- los amigos. y los amigos. Mm, De perder todo, perder la salud y esos amigos que no ayudaron. Entonces, y hubo momentos en que Job culpaba a Dios, diciendo, bueno, yo he sido fiel, pero Dios me tiene como por enemigo y cosas como estas. ¿Pensamos que eso está bien? No, no No. está bien. No está Mm, bien, exactamente. Entonces, hay un versículo en el libro de Romanos que dice, ¿quién eres tú para que con Dios? Entonces, eso es una buena pregunta. Vean que aquí en el capítulo 38 ya Dios rompe el silencio. Todo mm, este tiempo las pruebas, Dios no ha respondido. Y así es Dios. A veces, amén. a veces Él guarda silencio para que para que no pensemos que es que Él no nos ama. No pensemos que es que solo a nosotros nos pasa eso. Y el ser humano quizás a veces quiere que Dios cambie, pero yo, Jehová, no cambio, dice Él. Amén. Él no va a cambiar. Nosotros, nosotros los que tenemos que cambiar y entenderlo a Él. Y hay momentos en que Él guarda silencio
y hay que aprender que eso es una de las formas de actuar de Él. Es muy importante tener en cuenta eso porque eso le ayuda a uno a entender momentos difíciles. Y aquí Dios, en lugar de decirle a Job, vea Job, le voy a explicar por qué usted está sufriendo todo esto. ¿Con qué le responde Dios? Con preguntas. Con preguntas, exactamente. En lugar de responderle por qué le ha pasado todo eso. Así que eh, Dios no siempre hace lo que pensamos que debería de hacer, pero siempre lo que hace es mejor que lo que uno piensa. ¿Qué otro título tenemos para el capítulo 38? Yo le puse, Dios en su amor responde a Job. Muy bien. Eh, ¿Quién más tiene un título? Yo, Sí, yo le puse, Dios confronta a Job y le muestra su poder absoluto en la tierra y el universo. amén. Eh, Hermano Walter y doña Laura tienen un título. Hermana Lisbeth tiene un... Yo, sí, yo se lo puse casi literal. Ajá. El Señor le contesta a Job desde el torbellino. Ok, muy No, bien, nosotros pusimos F, la grandeza de Dios. muy bien. Ok, sí. Y Luis Fernando tiene un título. Jehová convence a Job de su ignorancia. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene un título que quiera compartir? Ok, voy a poner el mío. Dios hace 39 preguntas sobre la creación. Qué bueno. Sí. Eh, Yo puse, hermano, Dios revela su sabiduría. ok, muy bien. Muy, muy bien. Entonces vean, recuerden que estamos conociendo a Dios. Con razón que Arthur decía, que Arthur es la autora de estos estudios, que hace poco ya partió a la presencia del Señor. Pero ella decía que la sanidad comienza con el conocimiento de Dios. Entonces, necesitamos conocer a Dios y nosotros necesitamos sujetarnos a Él y no esperar que Él se sujete a nosotros. Y este es el punto, uno de los grandes puntos que se ven aquí. Del versículo 1 al versículo 7, eh, Dios le hace preguntas a Job sobre qué es de la creación. Del 1 al 7. Sí. Sí, que dónde estaba él, le pregunta cuando él fundaba la tierra. Ok, entonces, ¿de qué parte de la creación le habla aquí? Del principio, Del principio, sí, pero ¿qué parte de la creación? de toda la tierra. De la tierra, exactamente, de la tierra, el globo terrestre, Mm. ¿verdad? De eso es lo que trata estos versículos 1 al 7. Voy a pedirle a Johnny que nos lo lea en la Reina Valera y ahí le Señor, vamos interrumpiendo. 1 al sí, 7. señor, sí, señor. Damos un segundo. Téngalo ahí listo, Johnny, para cuando le pida a otros. Y si alguien más tiene, tal vez hermano Luis Fernando, si alguien más quiere leer, que tengan la Reina Valera para leer en el estudio de hoy. Sí, ya ¿Quiere estoy que se listo. lo lea? Ah, perdón, ¿Quiere que ya lo encontró o quiere que se lo lea yo? ahorita me nos lee usted el siguiente, hermana Elvia. Muchas gracias. Johnny, Sí, señor. Eh, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y vamos a dijo, parar ahí. "Qui- Ujú. sí, señor, Y dijo, ¿desde dónde respondió Dios a Job? El torbellino. Ok, ¿recuerdan Elías cuando huyó? ¿Por dónde, por qué medio le habló Dios? De varias maneras. Una era torbellino también. Sí, pero ¿cuándo fue que vino la voz del Señor? Ah, cuando un cuando es un susurro, viento apacible, algo así. Exactamente, un silbido apacible, sí, ¿verdad? ¿Y cómo es que se... Estaba en la cueva.
Ajá. ¿Y cómo se sentía Elías? Tranquilo con ese Deprimido. apacible. Deprimido, se sentía Ah, deprimido. ok. Y Dios le habló en ese silbo apacible. Aquí también está Job deprimido, pero tiene un problema, Job. Es Dios el que dice cuál es ese problema. Y si le habla de un torbellino, ¿piensan ustedes que Dios está contento? No, no, señor. No. No, ¿verdad? La cosa está seria. Jefe, Por- ese torbellino, ¿cómo se puede describir? Como un torbellino. Sí, pero digo yo, Como un tornado. físicamente o de los problemas que a él le queja. No, no. Había es como un torbellino, es como un tornado, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, 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 yo me los... Sí, es como eso. Ujú. De Eh, ahí sí, salió es que la yo voz de Dios. era algo literal, eso es lo sí. era literalmente un torbellino que estaba, una tormenta Ah, con un ah, torbellino que estaba subiendo ah, ahí. ok, ahora sí, Es literal. Y siempre la sí, Biblia es es literal. literal. Sí, siempre la Biblia es literal, a no ser que la misma Biblia aclare que no es literal. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Ujú. ¿Ok? Hermana Lisbeth, Eso es como una parte que yo había dicho de que Dios a veces, cuando depende de la persona, lo toca con pincel o lo toca con clavo y martillo, más o menos. O sea, es, depende como lo que tenga que tocarlo a uno. es correcto. Es exactamente así es. Él sabe cómo Ajá. llegar a nosotros de la mejor manera. ¿Ve? Para revelar. Ok. Como a, Yes. ¿cómo que se llama este? Uy, ya se me olvidó el nombre. ¿Quién? Que lo mandó a Nínive, ¿cómo que se llama? Ah, Jonás. A Ujú. Jonás. Eso que ella acaba de decir ahorita me trajo la idea de Jonás. Es correcto, sí. Versículo 2, Johnny David. Tiene el mute, Johnny. Perdón, yo estaba todo feliz leyendo. Ok. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ese, eh, ¿quién es ese? ¿A quién se referirá? A Job, Posiblemente a Job o posiblemente a quién? a los amigos. Diablo. Eliú. A Eliú, que es el último que habló. Ah, Ay, ok. Pero puede ser que sea, eh, pareciera que es a Job, pero algunos piensan que también es a Eliú o que es a Eliú, porque de Eliú no dice nada. Y si no. dice algo sería solo esto. Dios no dice, sí va a hablar de los amigos, pero de Eliú no dice nada. Mm. Entonces, quizás aquí eso se refiere a Eliú. Ahora, Johnny, el versículo 3. Ahora ciñe con varón, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Muy bien. Entonces, vea que otra vez, la idea que nosotros tenemos, ahora Dios le va a explicar todo a Job. Siéntese, Job, le va a explicar por qué permití todo esto. No lo hace Dios. Nosotros pensamos que Dios lo hace, pero vemos que no lo hace. Pero lo bueno de esto es que lo que está dando Dios es una solución. ¿Ve? Y eso es lo que importa, que tengamos una solución. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿En qué día de la creación creó Dios la tierra? El primer día, El primer día y qué otro día más. el segundo, No. A ver, ¿quién se acuerda? El primer día es correcto porque la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en ese primer día, Dios creó el universo, eh, creó la tierra con agua. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Eh, ¿Qué otro día Dios creó la tierra? Sabemos que el primer día es obvio, Tercer día. en el tercer día, sí. En el tercer día, cuando Dios dijo,
Porque es que vean, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Entonces, en ese momento el universo estaba vacío, Dios lo acaba de crear. La tierra estaba llena de huecos, como cuando uno muerde una manzana, estaba llena de paredones con huecos. El agua líquida y el agua de gaseosa estaba flotando alrededor de la tierra. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el agua estaba, con respecto a la tierra, estaba como, no estaba con un límite, porque estaba flotando alrededor de la tierra. Entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue hecha la luz. En el tercer día, bueno, en el segundo día parece que lo que Dios creó es la atmósfera. Separó las aguas de las aguas. Seguro la agua gaseosa o las nubes del agua líquida. Pero el agua líquida seguía flotando alrededor de la tierra hasta que en el tercer día Dios dice que le mandó a las aguas reunirse en un lugar y llamó a la reunión de las aguas mares y dijo, descúbrase lo seco. Y a lo seco llamó tierra. ¿Ok? Entonces, estamos en el primer día, eso es en el tercer día. Entonces, el primero y tercer día era cuando, este, dice ahí que él echó los cimientos de la tierra. Ok, ahora el versículo 5. 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Muy bien. Versículo 6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? y versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, Ahí me llama la atención que hable de los hijos de Dios. Ahí está hablando de los ángeles, ¿verdad? es correcto. Entonces, no se sabe qué día creó Dios los ángeles. A mi parecer, tuvo que haber sido o en el primer día, porque antes de la creación solo Dios existía. ¿Ok? Entonces, a mi parecer, pudo ser en el primer día o en el segundo día o ya en el tercer día. Pero ahí están alabando a Dios, donde ven a Dios creando la tierra. Qué escenario más lindo, ¿verdad? Qué bonito esa visión que están teniendo los ángeles en ese momento. Cristina. Sí, que en esos primeros versículos, bueno, como usted también lo ha dicho, que Job viene de estar escuchando a tres amigos, ¿verdad? Acusándolo. Y viene llega otro, Eliú, que también lo molesta. Ujú, Y ahora va a hablar Dios, ¿verdad? Uno espera a ver como qué va a hacer Dios. ujú. Y, y Dios, como dijo usted, no viene, no lo defiende, no le dice nada a los amigos, sino que Dios lo que quiere es mostrarle su poder y soberanía. Amén. Es correcto. Entonces, ay, sí, espera. Entonces uno se queda así, ¿verdad? Job seguro donde escucha a Dios. Y de todos los cuatro amigos que hablan, ahora estamos escuchando al verdadero, al que sabe todo, porque él creó todo. Entonces, este es el que de verdad le va a decir las cosas que son y como son, como lo hace con nosotros. Él nos dice las cosas que son y como son. Así es. Amén. Exacto. Hermano, Sí, bueno, si no hay nadie con sí. la mano levantada, hermano, qué palabra está el Señor que, bueno, que cuando yo empecé a leerla y, bueno, cuántas veces las hemos leído, cuántas veces hemos pasado por ahí, pero cuando ya, como decía la hermana la vez pasada, que, ¿verdad? Cuando vamos a leer la palabra,
cómo, ¿verdad? Cuando le pedimos al Señor que nos dé esa inteligencia, esa sabiduría de Él, y cómo Él nos da ese entendimiento para... Bueno, esto yo, mi hermano, son palabras como muy profundas en ver cómo dice la tierra y vea, yo estaba haciendo, digamos, lo que hago es tanta palabra. Bueno, escuchar esas preguntas que hace el Señor y que le dice a Job todas estas cosas y dice que él, cuando él dice, ¿quién ordenó? Dice que sus medidas, saber que Dios también, él eso lo hizo, me imagino yo, no sé, yo lo entiendo así, que él tenía como medidas para hacer eso, ¿verdad? Esas cosas, y lo sabes, y después dice, extendió sobre ellas un cordel, y a veces a mí se me viene a la mente cuando tiran una línea para hacer una cerca, ¿verdad? Y dice, ay Señor, qué palabras, hermanos. Y bueno, ojalá que las viéramos ahí y no le pasáramos como muy de largo a esas palabras. Dice, las bases están fundadas sobre bases. El Señor dice que ahí también dice que puso, dice que una piedra angular. Ay, hermanos, qué palabras las del Señor y qué bendición la que tenemos nosotros de tener su Amén. palabra y poderla estar, ¿verdad? Estudiando así. Gracias. Amén. Y Amén. Amén. piensen ustedes que Dios hizo el planeta Tierra con fidelidad. Sí. Amén. Exactamente. Y ahí vienen las preguntas de Dios a Job, ¿verdad? Si yo hice la creación física con fidelidad, con sabiduría, con poder, créame, Job, todo lo que usted está pasando, también yo tengo poder, sabiduría, yo sé por qué está pasando por esas cosas. ¿Me explico? Entonces, eh, una de las cosas que vemos aquí es qué nombre de Dios se destaca aquí, aunque no lo mencionan por un momento. El Shaddai. El Shaddai. ¿Y qué significa el Shaddai? Todopoderoso. El Todopoderoso. Entonces, veamos, Dios todo lo puede. Entonces, Dios puede solucionar nuestros problemas ya. Solo di una palabra y mi siervo sanará, le dijo el centurión a Jesús. Solo una palabra y Dios soluciona todo. ¿Y por qué no lo soluciona? ¿Por qué no lo soluciona ya? Porque los caminos de Él no son nuestros caminos y sus pensamientos no son los nuestros. Jesús entendía muy bien esto y en Getsemaní le dijo, Abba, Padre, yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces no era que Dios no tenía poder para librar a Jesús de la cruz. No era que Dios no tenía poder para librar a Job de la situación que pasó, pero es que Dios tenía un plan mayor y mejor. Amén. 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 Muy bien, ahí ya leímos sobre la tierra, entonces por eso le puse ahí, como las preguntas, aquí le puse versículo 1 al 7, eh, preguntas sobre la tierra, hay 6 preguntas ahí, en esos versículos del 1 al 7. Ahora, hermana Elvia nos va a leer del versículo 8 al 11, por favor. Sí, del 8. Del 8. ¿Quién, ajá. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Eso me parece a mí en Génesis 1, 1, 2. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, las tinieblas, ¿ve? Y entonces eh, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas estaban en ese momento, no estaban, bueno, estaban, ¿qué podemos decir?
amarradas por la oscuridad, pero estaban flotando, tanto las de gas como las nubes, como las líquidas, rodeando el planeta Tierra. Y en el tercer día, Dios le manda las aguas, bueno, en el segundo día separa las aguas de las aguas, que es las nubes del agua líquida, pero el agua líquida sigue dando vueltas alrededor de la Tierra. Ya en el tercer día le manda las aguas a irse a un lugar. Y entonces ahí es donde llenan los huecos de la tierra y llamó a la reunión de las aguas mares. Ahí es donde Dios le pone, me parece que le pone el decreto y ahí le pone el límite y le dice, de aquí no vas a pasar. Le puso puertas y cerrojos y hasta ahí llegarás. Eso es como lo veo yo. Entonces aquí está hablando sobre qué parte de la creación es El mar. el mar. Entonces puse del 8 al 11 preguntas sobre el mar. Hay una pregunta ahí. Este, Muy bien, ahora sigue el versículo 12 al 15 que voluntariamente, si alguien quiere leerlo, díganos. 12 al 15. De la Reina Valera, Sí, por favor, del 12 me dijo al 15. al 15. Ok. ¿Has mandado tú a las mañanas en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto, como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Muy bien, entonces aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Sobre qué parte de la creación? La luz, el día. Ajá, la luz. ¿Y cómo le llama ahí en el versículo 12? La mañana. La mañana, ¿verdad? Entonces ahí puse del 12 al 15 preguntas sobre la mañana. Entonces, ya que Job ha culpado a Dios por todo lo que le pasa a él, ya que Job ha, ha dicho, bueno, yo soy justo y él me ha hecho mal, entonces le pregunta, dígame una cosa, Job, ¿cuándo usted le ha dicho al amanecer que venga? Eso solo quien lo puede hacer, Dios. solo Dios. Exacto. Cuando amanece y uno estuviera en una parte alta, por las sombras se ve como los relieves, como un sello. Y con las montañas pareciera también como un vestido. Eso es como lo veo. A la vez, Sí, y ajá, sí, Johnny. no, también las mañanas son como los atardeceres. O sea, la belleza que Dios pone cuando está saliendo el sol, todo eso son como lienzos, no sé, Exacto, una pintura, digamos. una pintura. Sí. Ujú. Sí. Amén. Ana Laura, ¿nos iba a decir algo? Entonces seguimos. No, no, pastor. Ok, muy bien. Hermano, una preguntita. Sí. Y aquí, perdón, bueno, buenas noches a todos. Bueno, ¿Y a qué se refiere, digamos, haciendo esta comparación con la luz de los impíos? bueno, generalmente los impíos y la gente que hace mal, generalmente lo hace de noche, para no ser Ah, cierto, ¿verdad? ajá. Entonces, el día, como decía en otra parte de Job, el día se vuelve como tinieblas para ellos porque sienten que van a ser sorprendidos. Ujú, ¿Ve? A la mm, vez, a la vez viene el día en que el sol, ¿cómo se llama? Como dice en el libro de Malaquías, capítulo 4, un momentito, ya les digo, Malaquías capítulo 4, eh, versículo 2. Pero para ustedes que temen, reverencian mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y ujú. saldrán
saltarán como terneros del establo. Y me parece que aquí en esto de Job y esto de Malaquías es una referencia a la segunda venida de Cristo en gloria. Esa es, Ujú, como decía David, habrá una mañana, un día, una mañana sin nubes, un hombre que reine con justicia. No soy yo así, ni mi casa es así, pero un día Dios va a poner un rey así. Ese será el día donde empieza el milenio, donde Cristo va a reinar 1000 años. Será un día no solo físico, pero también espiritual. ujú. Las tinieblas van a pasar y creo que a eso se refiere Dios aquí en 12. Ok, Sí. amén. Sí, está bien. Ok, Gracias, mi hermano. con mucho gusto. Versículo 16 al 18. ¿De qué partes de la gestión está hablando ahí? 16 al 18. Dice, fuentes del mar, del abismo, ¿Sí? Fuentes del mar, profundidades del abismo. de la muerte. Ajá, exactamente. Entonces, por eso le puse ahí del 16 al 18 sobre fuentes del mar, abismo, la muerte, oscuridad y extensión de la tierra. 5 preguntas ahí le hace Dios a Job. Oiga, la cosa es que se va pregunta tras pregunta, ¿verdad? No hay tiempo de responder, ni de por sí no puede ni responder a todo eso. Ese, el punto también es que nosotros ¿cómo les digo? Nos levantamos a nosotros mismos cuando cuestionamos a Dios, cuando criticamos a Dios. Entonces, es como que si nosotros fuéramos Dios. Y por eso me parece que Dios le está enseñando a Job, Job, usted no es Dios, para que usted diga todo lo que dijo de mí. No somos Dios, somos criaturas de Dios. No podemos hacer todas las cosas que Él hace. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dice en el libro de Romanos. Bien, versículo 19 hasta el versículo 24 le hace preguntas sobre qué. 19 al 24. La nieve, del granizo. Exacto. Ujú. De la luz también, ¿verdad? Y de la oscuridad. Entonces, puse Mm, ahí, ujú. versículo 19 al 24, preguntas, ¿verdad? Sobre la luz, la oscuridad, nieve y viento. ¿Cuántas preguntas? 4. Hay más. Ah, Cuenta. 6. 6 preguntas, sí. ah, Es- sí. sí. Entonces, vamos a ver un momentito. Ups, me salí. Vamos a ver. Listo, ahí estamos. Ay, no los veo ahora a ustedes. Es que, Ajá, no, ahora sí veo la presentación, ya ahora sí está ok. moviéndose el Veo a torbellino. ustedes. Bueno, muy bien, entonces, ok, dejémoslo así. También, ay, me salió otra vez, Jay. ¿Me salió? ¿Ustedes ven la presentación? No, ahí está. Ahí está todavía, pero Ah, ok, entonces pues pueden, se pegó ya, no da vueltas ya. ok, voy otra vez. Ujú. Sí, señor. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir y la comparto otra vez. Sí, mejor, mejor, sí. Ujú, aquí está. Listo, ahí está. Está cargando, porque todavía no lo puedo ver. Ahora sí, ya lo puedo ver. En el versículo 23. Hermano Walter, ¿nos puede leer el versículo 23? ¿Lo tiene ahí listo? Sí, señor. Sí, nos lo lee, porfa. Sí, señor. Dice, ¿qué, qué tengo reservados para el tiempo de su angustia? Que tengo reservado. Sí, ¿verdad? Ah, que tengo reservados Ujú. para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Qué es lo que tiene reservado según el versículo 22?
La nieve Ajá, ¿y qué más? y el granizo. El granizo. ¿Recuerdan Apocalipsis? Donde dice que les va a caer el granizo que pesa como 50 kilos, creo. ¿Recuerdan esa plaga? Que era Sí, sobremanera claro. fuerte. Sí, Creo que, en Sí. Apocalipsis 16:21. correcto. Y creo que Increíble, ¿verdad? sí, a mi parecer, aquí ya Dios está hablando de eso. Imagínense. Y ahí está prácticamente el mundo empezando, porque el tiempo de Job fue como más o menos un poquito después de los primeros 2000 años de la historia de la tierra, porque fue después de Abraham. Seguramente hay una gran posibilidad que sea en el tiempo de Saúl y de Jacob. Y ya Dios habla de eso, que en un futuro nos lo revela más claramente en el libro de Apocalipsis. Ujú. A ver, yo no lo había visto, bueno, no lo había visto hasta ahora, que usted, la vez pasada que estábamos realizando el estudio de Apocalipsis, usted nos contaba que esos granizos eran como, eran como ladrillo, así, como un saco de cemento, era eso, El peso de un saco de cemento, tal vez el tamaño no, pero el peso. el peso Mm, de un saco de cemento, sí. Ujú. Imagínense, ya aquí lo tenía preparado, ya Dios aquí lo estaba anunciando, entonces. Dice que él ya lo tiene reservado, ya, Sí, ya, ma. ya lo tiene ahí guardado. Pero lo curioso que dice que para la angustia, dice Eh, tiempo de angustia. y eso Me imagino que era el tiempo de esa la tribulación. sí, así se le llama a veces la tribulación en el Antiguo Testamento, tiempo de angustia para Jacob. Es Mm, un tiempo, y especialmente la gran tribulación, que cual nunca ha habido ni lo habrá, dice Jesús. Ya para el día de la guerra y de la batalla. Dice, me imagino que esa es la guerra, se habla de Margedón, es. sí, o cerca de ahí. Ujú, sí. Quizás de Armagedón no, quizás antes de Armagedón, sí. Cuando ya se va acercando Armagedón. Ujú. Pues, son profecías, jefe. Eso es como yo lo veo, ¿verdad? Son No, profecías. tiene mucho sentido. Sí, 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 es increíble. Dice que tiene reservado eso para el tiempo de angustia, para el ujú, día de la guerra y de la batalla. Wow. ujú. Para mí sí está hablando de eso. Sí, para mí también. Sí. Porque yo le digo esto varias veces y mira, no lo había asociado con eso. Yo Ya, tampoco, hasta ahora que papi lo menciona. Sí, ya. Sí, que el pastor lo menciona, qué perdón. bendición. Vea, ya aprendimos algo más acá. Amén. Sí, Y amén. ahora versículo 25 al 30. Ok, ¿de qué habla? ¿Qué preguntas le hace? ¿Sobre qué? El rayo, ¿El rayo? ¿Qué más? de la Truenos, lluvia, ¿Lluvia? ¿Qué más? el desierto, desierto, ¿Y qué más? saciar la tierra, o sea, como que la lluvia, digamos, Sí, ahí habla. el brotar hierba también, el hielo, la escarcha, Ajá, exactamente. Y cosas tan menudas como el versículo 28 nos habla de algo tan pequeñito, las gotas del rocío. las gotas del rocío. Entonces, ahí puse sobre el turbión, rayo, lluvia, rocío y hielo. ¿Y turbión qué quiere decir? Eso Como, como así, torbellino, algo así, ¿no? se parece a eso, sí. Ujú, Ah, bueno. sí. Confírmenlo, Johnny, porfa. Sí, El Turbión. señor. turbión es un Sí, pez. sí, señor. Ah, Ah, vamos a ver. ¿Ves? Búsquelo. Vamos a ver. El Sí, turbión señor. es un pez. No, Ah, diga, Paola. es un viento. Sí, es. Paola, Sí, exacto. no me contradiga en público, Paola, por favor. Compórtese. Como un huracán. Eso, sí, sí. Sí, exactamente. Don Johnny, aquí estoy yo peleando con Paola porque yo le digo a Paola, Paola, ¿por qué Dios le contesta a Job de esta forma? O sea, le sale en un torbellino y le hace todo este montón de preguntas interesantísimas, la tierra, el mar, la mañana, la luz, el turbión, el rayo, la lluvia. Pero ¿por qué así? Porque Job, al discutir con Dios y decir que él era más justo que Dios, era como que si fuera Dios y Dios lo está bajando de esa nube y le está enseñando que para ser Dios es imposible. Job no es Dios, por eso no debería estar creyéndose más justo que Dios.
Pero ¿quién llevó a Job a esos extremos? La prueba que estaba pasando que no entendía. Entonces yo me quedo pensando, como que Dios lo llevó Dios lo llevó hasta donde ya no aguantaba, entonces ya Al él, límite. perdón, Al límite. al límite. Entonces uno se Ujú. queda pensando, yo me quedé pensando, pero ¿por qué Dios viene aquí con estas 70 preguntas? O no sé cuántas son, ya, yo quejo, me quedo calladito y todo asustado. Claro, claro. Sí, pero es que, Ajá, este, Luis y yo estábamos hablando, y es que tal vez hubiera sido más bonito ver un final así como, claro, aquí estoy, no te preocupes, te amo. Todo esto te pasó porque Satanás vino y habló conmigo y entonces teníamos un acuerdo y entonces yo le dije esto, y dice, pero Dios no hizo eso, nunca se lo explicó. Nada más le chorré ahí 700.000 preguntas de ciencia, y de todo lo que hace él en la naturaleza con su poder creador, entonces no le explica como uno quisiera que le explicara. Y yo creo que, bueno, en parte también es porque en su gran misericordia, Dios necesitaba hacerle saber a él de la grandeza Amén. de Dios mismo, ¿verdad? Que amén. no tiene que explicar las cosas, que yo a veces le oro a Dios, Señor, hasta el día que yo llegue y pueda contestarle a usted las 70 preguntas que usted le hizo a Job, hasta ese día vamos a poder hablar a otro nivel, o sea, nunca. Amén. Este, Sí, pero sí, le hago Luis, qué raro, no se lo dijo a él, nunca le dijo la razón, le hago, pero si no la No, dijo a nosotros al escribir el libro de Job. Candy escribió en el chat, Dios no nos debe ninguna explicación. Ya, eso. Amén, exactamente. Esto prácticamente no sé, Dios todo lo tiene listo y planeado desde mucho más, antes, yo me lo imagino antes de la creación, porque yo me lo imagino, digamos, porque hoy en día el hombre se siente más sabio e inteligente que Dios, Es ¿verdad? correcto. Se cree que es más que Dios. Ujú, Y esta es una gran enseñanza. De hecho, la palabra dice que esto se escribió para nuestra enseñanza, exacto. porque y me llama mucho la atención, ¿verdad? Que Dios es tan sabio, ¿verdad? Tan bueno que le hace las preguntas a Job y comienza desde el principio, de la creación, que le dice, ¿dónde estabas tú? Y así comienza a chorrearle todo, ¿verdad? Sí, Acerca de la luz, del abismo y todo eso, ¿verdad? Y ¿quién va a poder contestar eso? Nadie. Entonces uno se digo, ve, hasta en eso Dios es tan, ¿verdad? Directo, ¿ah? Y, exacto. y, y ahora que estábamos leyendo también, imagínense parte de acá del versículo 22 y el 23 me llamó grandemente la atención que ya aquí nos está hablando de Apocalipsis también, ¿verdad? Amén. Que dice que lo tiene preparado para ese tiempo de Sí, angustia. amén. Imagínense qué tan, o sea, Dime, vemos aquí la sabiduría de Dios, la grandeza, que el hombre no puede contender con él prácticamente. ¿dónde podría guardar Job tanto hielo para ese día? Se le deshace, Imagínense. se le deshace. Sí, amén. Ujú. Johnny David quiere hablar. Sí, Johnny. Sí, no, que Candy tiene toda la razón. Dios no nos debe ninguna explicación en ningún momento. Exacto. Él hace como él quiere y él siempre va a ser justo. Y Ujú, él, aunque no nos guste, él siempre va a ser justo y va a hacer lo correcto y él nunca se equivoca. amén. Nada más aquí, la palabra turbión no aparece muchas veces en las traducciones modernas de la Biblia, pero es un término antiguo en español que significa torbellino, viento muy fuerte, tempestad violenta. Y dice, en el lenguaje bíblico se usa para describir la manifestación poderosa de Dios en la naturaleza, especialmente en forma de tormenta o torbellino. Y da los ejemplos de Job. Muchas Ujú, gracias. Amén. ujú. El- Amén. sí, hermano, sí, dices lluvia torrencial, repentina y fuerte, generalmente acompañada de viento. Perfecto. Muchas gracias. Cristina. Sí, que usted siempre nos ha dicho que Dios quería hacer mejor a Job. Job era perfecto. Entonces, Job eh, 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 era fiel en santidad, ¿verdad? Él, eso. Ajá. Pero aquí vemos cómo Dios quería mostrarle su poder, quería afilar más a Job, conociendo el poder y la soberanía que él tenía
en la creación, en los animales y en el universo. Eso era algo que Job seguro no sabía. Así es. Tal vez Job sabía que Dios creó todo, pero hasta yo estoy asustada. Estas dimensiones que Dios describe aquí, el universo, ¿verdad? Que yo siempre pensé que la Osa Mayor y todos esos, Ujú. todas esas constelaciones, el nombre se los había puesto el hombre. Yo creí que era así, por esa gente que estudia todo eso. Pero aquí vemos que fue Dios. Entonces a mí me ha impactado, a mí yo estoy emocionadísima y de verdad que cualquier científico, por más inteligente o cualquier hombre, se le viene abajo ese orgullo porque es Dios el que hizo todo eso, le puso nombre a todo eso. Y si alguien descubrió algo es porque Dios quiso revelárselo, Amén. porque Dios le dio la inteligencia para hacerlo. No Es- es porque el hombre es así, más inteligente que Dios. Y eso era lo que Dios quería mostrarle a Job, Ujú. la grandeza de lo que era él, que Job no era nada, que en la sabiduría que Dios, que Job creía que tenía, no es nada a comparación de la sabiduría que Dios tiene. Amén. Es correcto. Y me emociona mucho todo esto porque, hermanos, Dios no es como nosotros pensamos. Dios es como es. Él es Dios. Y Él Amén. no se tiene que sujetar a nosotros ni lo va a hacer. Nosotros somos los que tenemos que sujetarnos a Él y le estamos conociendo. ¿Ok? A veces pensamos que Dios es de una forma. A veces pensamos que Dios debe actuar de una forma, pero no. Dios actúa como Él quiere y siempre lo hace bien. Johnny, Nada más una pregunta. Eso que Dios está hablando con Job en ese momento en el torbellino, ¿eso lo escuchaban los amigos de Job? a mi parecer sí. Sí, ok. Debió ser increíble, increíble, la verdad, escuchar la voz de Dios. Qué miedo. Sí, exacto. Por otro lado, a veces pensamos, eh, ¿cómo Dios puede hacer una gran obra? Seguro que a través de una gran iglesia y a veces así lo hace de verdad. Pero Pero, también puede ser, hermanos, a través de nada más 5 hombres y la mayoría equivocados. Así es como nació el libro de Job, con 5 hombres, ¿verdad? ya. Prácticamente con esos 5 hombres, Dios hizo este libro de su palabra. Sí, Entonces, pero sí, diga, Walter. no, termina ahí lo que iba. Eso, no, ya terminé. Ujú. Ah, bueno. Mira, esa me llamó la atención esa pregunta que hizo Johnny David. Eh, ¿Verdad? Los amigos también estaban escuchando lo que Dios le estaba contestando a Job. La Biblia no dice, a mi parecer sí, pero la Biblia no dice que no lo escuchaban ni que lo escuchaban, tampoco. Pero yo pienso que, puesto que ahí estaba Eliú, y me gusta mucho lo que dijo Fernando la vez pasada, que en ese momento se estaba formando una tormenta. Y Ujú. cuando habla ya del torbellino, es algo que está, según el versículo 1. El Señor respondió a Job desde el torbellino. Por eso me gustó tanto que Fernando dijera eso, porque se estaba formando una tormenta y ya se formó un torbellino y desde ahí Dios le habló a Job, se dirigió a él. Sí. Y vamos a ver si más adelante en el libro de Job nos aclara que, si ellos escucharon. Eso, las cosas que aprendemos aquí, los títulos que ponemos y todo, debemos de examinarlo a la luz de la misma Biblia y nos quedamos con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ahí nos quedamos, sí. Bien, versículo 31 al 38. Pregunta sobre qué. Las estrellas, las constelaciones. El capítulo 38, Ah, el 38 versículo 34 al 38. del polvo. Ah, bueno, es que me brinqué eso. No, tiene razón, Cristina, disculpe. Es del 31 al 33, sí. Ahora sí, Cristina, ¿qué dijo usted? ¿De qué habla? Estrellas, Ah, ok, perfecto. collares que son seguro
como constelaciones, muchas Es estrellas. correcto. Sí, correcto. Entonces, Constelación Orión, Orión. ujú. Entonces, del versículo 31 al 33 le hace preguntas sobre las constelaciones y estrellas. 6 preguntas. Y dicen que hay tantas estrellas como granos de arena en el mar, y cada una separada de la otra a distancias inmensas. Y aún así, el universo es tan grande que no nos cabe en la cabeza, y aún así esta creación no puede contener a Dios. Eso nos habla de la grandeza de Él. Qué bonito. Amén. Cuando yo leí esto aquí, de esas constelaciones, los nombres, la Osa Mayor y ahí y sus hijos es la Osa Menor y así. Qué bonito. Como dije antes, yo pensé que esos nombres se los pusieron los hombres y no. Y leer aquí que fue Dios, qué bonito. Imagínense cómo uno no tenía ni idea. Uno sabe que Dios es grande y poderoso y creó la tierra, todo el universo, pero como Él lo está diciendo aquí, cosa por cosa, es increíble y eso nos hace más confiar en Él, ¿verdad? Ujú. Si Él, Amén. porque nosotros ni siquiera podemos comprender su grandeza, No, pero Amén. lo bonito de todo eso es que hay esperanza, porque Dios está, imagínense, en control de todo, tiene el poder sobre todas las cosas. así Pues es. la tierra, entonces, ¿cómo no confiar en nuestras situaciones? Dios siempre, como Dios siempre estuvo con Job. Job Ujú. no sabía, pero Dios siempre estuvo ahí, nunca lo abandonó, solo que hasta ahora se manifiesta. Así es. Hay que ser pacientes y no dudar, Ujú. y menos ahora. Es- Bueno, uno no es que duda, pero conociendo, bueno, este libro de Job, conociendo esto, que qué bonito que lo leyera un científico de esos que creen que son muy inteligentes, eh, para que se den cuenta de verdad que el poder de Dios y que ellos no son nada. Así es correcto. Aquí vemos el gran poder de Dios, la fidelidad de Dios, ¿verdad? Por eso en 1 Pedro 4:19 dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, como Job estaba sufriendo conforme a la voluntad de Dios, no estaba sufriendo por un pecado, encomienden sus almas al fiel creador, al fiel creador. Amén. Pedro, el Espíritu Santo está inspirando a Pedro y me parece que está pensando en esto. Eh, Dios es el creador y entonces debemos de encomendar nuestras almas al fiel creador. Él ha hecho esta creación con fidelidad y ha permitido las circunstancias en nuestra vida con fidelidad. Y hagan el bien, dice ahí en Pedro. Entonces, él es fiel, tiene el poder. Entonces, Amén. tal vez usted está triste, tal vez tiene situaciones insolucionables. ¿Será que Dios no tiene poder para solucionarlo? Claro que sí, pero Él tiene un plan y ese plan es perfecto y no significa que Él no nos ama. Amén. Entonces, no debemos de enojarnos con Él, ni quejarnos de Él, ni pensar que somos más justos que Él, como lo hizo Job. Muy Mm. bien. El Pero versículo, sí. qué interesante, ¿verdad? Que Dios acá utiliza la naturaleza Ajá. eh, para describir su poder y su Sí, gloria. sí. De hecho, el salmista es el que dice, ¿verdad? Donde dice que los cielos cuentan La gloria de Dios la gloria de Dios, sí, y el ¿verdad? firmamento Ajá. anuncia la obra de sus manos. Qué lindo, ¿ah? Que aquí, digamos, em, se ve, o sea, la naturaleza misma habla por Dios. Exacto. Sí, es Ujú. una evidencia, es una revelación de Dios. La creación, obviamente, y todos nosotros sabemos Por eso en Romanos dice que no hay excusa para el hombre que diga que Él existe. que no existe, sí.
No hay excusa porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, Extra, se hacen meter claramente visibles luego porque las cuando la cosas saca, hechas de borrar modo que no tienen excusa. ella lo mide Fernando, para que se me deshaga el pegamento. Luis, Ahorita se me harta las uñas y no lo Paola, puedo. Don Johnny, sí, díganos, Luis. en Proverbios dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, como está sucediendo aquí con Dios, preguntándole cosas a Job que no sabe. Ajá. Pero honra del rey es escudriñarlo. Ujú, Entonces, ¿a qué se refiere con esa segunda parte si lo aplico a esto a Job? Pero honra del rey es escudriñarlo. ujú. Bueno, ya vamos a entrar al libro de Proverbios, Luis. Y ya cuando llegamos ahí, tal vez tengamos una mejor respuesta. Siempre, como lo he visto yo, se lo puedo decir, pero no le aseguro que No, realmente. dígamelo. Yo entiendo que el Padre tiene la gloria de cubrir las cosas y el Hijo Amén. de revelarlas, como es el Y Rey, el hijo. el Hijo, sí. Ese es mi pensar. Sí. Ok, Pero gracias. cuando lleguemos al libro de Proverbios lo confirmamos. Ujú. Ok. Y del versículo 34 al 38, ¿de qué habla? Pregunta sobre qué. Las nubes, los relámpagos. Exacto, exactamente. Nubes, lluvias, relámpagos y sabiduría. 6 preguntas le hace ahí. Y versículo 39 al 41 pregunta sobre qué. Ahí lo tienen, véanlo. A los animales, Ajá, ¿qué de los animales? ¿Qué le pregunta acerca de los animales? que si vas a de ellos, Sí, digamos, si sí, va a casarlos. perdón, Mm, diga, es que no, como que no se escuchó bien. sí, digamos digamos, dice, cazarás tú la presa para el león, dice, para saciar, dice, el hambre de los leoncillos. Después dice, cuando están echados en sus cuerpos, digamos, digo yo, de los animales. Sí, ¿qué dice entonces? Que si Job, si Job puede hacer qué a los animales, El Darles de animal. comer. darles de comer, ¿verdad? Imagínese, tal vez usted tiene un perrito en la casa y va y compra un paquete de comida, una bolsa de comida para el perrito. Ahora imagínese qué tipo de bolsa tendría que comprar para los leones. Imagínese que usted tuviera que darle a comer a los leones. Imagínese. Ah, sí. O sea, Job estaba al criticar a Dios o al juzgar a Dios, Job se estaba poniendo como que si él fuera Dios y Dios lo está bajando de esa nube. Le está enseñando quién es Dios realmente y todo lo que Dios puede hacer, lo cual nosotros los seres humanos no podemos. Cristina. Sí, que en el versículo 36 y 37. Ujú, ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado la mente inteligencia? Ahí Dios nos dice, nadie más inteligente ni más sabio que yo. ujú, Y aquí donde dice, ¿quién pudo contar las nubes con sabiduría? Qué bonito. Y ahora que íbamos en el carro, me quedaba viendo las nubes. Y digo yo, uno nunca se pone a pensar si hay, cuántas nubes hay o cómo es eso, ¿verdad? Qué ujú, bonito que Dios dice que él sí sabe cuántas nubes hay en tal sitio o así. Si Él quiere, eh, dice, bueno, allá voy a hacer 50 nubes. ujú, Él tiene el poder para hacer, como dice con el rayo. ujú. El rayo cae y qué hombre va a decir, bueno, voy a tirar este rayo allá. Sí. Solo Dios puede guiar un rayo que caiga donde Él quiera. Exactamente. Amén. Y por eso le dice a Job, ¿acaso los rayos van a venir y le van a decir, "Henos aquí, donde Job?" Como diciendo, tírenos donde usted quiera. Eso yo siento que es un sarcasmo, ¿verdad? Porque es para mostrarle a Job
¿quién es usted para que discuta conmigo? Usted no es Ujú. Dios. Sí. Muy bien, vamos al capítulo 39. Títulos. Bueno, yo le puse, Dios continúa preguntándole a Job, sí. Ok, muy bien. Antes de continuar con esos títulos, les recuerdo entonces que en este capítulo 38 hay 39 preguntas que Dios le hace a Job. En el 38. Vamos a ver en el 39 cuántas preguntas hay. Y cuando ya terminemos de ver todas las preguntas que Dios le hace a Job, vamos a ver cuántas son en total. Otro título. Ot- Yo, ¿qué más preguntas tiene Dios para Job? muy bien. A ver, Yo puse, ajá, Cristina. yo puse, Dios muestra a Job su limitada sabiduría en el conocimiento de los animales. Muy bien. Luis Fernando. Soberanía de Dios sobre la naturaleza. Muy bien. Lisbeth, Yo le puse, el Señor continúa hablando de su majestuosidad. muy bien. ¿Quién más tiene? Ivette tiene un título. A ver, ¿quién más tiene un título? Para que Y no. ve, yo creo que tuvo algún problema con la conexión porque no Nosotros se pusimos salió. quién como Dios. Exacto. Muy bien. Gracias, Johnny. Y gracias, Walter, por ese título de usted y de Laura. Ok, bueno, si hay alguien más, nos lo dice. Yo puse, Dios pregunta a Job sobre animales. 14 preguntas. Entonces, si llevamos 14 aquí. Y en el anterior eran, ¿cuántas preguntas? Eh, Eh, no, 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 anteriormente eran 40 preguntas. sí. Yo puse 39 pero son 40 en realidad. 40 y ahora llevamos 44 con las 14 de este capítulo. Del versículo 1 al 4 ¿sobre qué son las preguntas? De las cabras, de los ciervos, de Ujú, cuando están embarazadas, cuando nacen. Hay que, ¿verdad? Yo viendo ahí, ¿verdad? Que dice, y dice que ellas pasan dolor también. Ay, yo me quedaba, digo yo, ay, Señor, bueno, por solo el Señor lo sabe, hermano. No, sí, no, no. exacto. Y Job no tenía control de eso. ¿Verdad? Ese es el punto de Dios. Usted no tiene control de eso. Usted no va a llegar a decir a la cabra montada, ya está embarazada, ya tiene que dar a luz. Pero Dios sí. Cristina. Sí, las cabras duran 5 meses embarazadas y los venados 6 meses y medio. Ok. Nosotros tuvimos cabras. Ajá. Vieras que yo ayudé a vacas a parir también, entonces vieras como, pobrecitas, vieras que ellas caminan en el potrero para un lado, para otro, se echan, se levantan. Ajá. Uy, vieras cuando uno las ve así. Ujú, Y claro que les duele como a las mujeres cuando vamos a tener un hijo. ajá. Y a muchas el ternerito viene al revés y hay que darles vuelta. Bueno, les pasa casi todo así como a las mujeres. Pero sí, y qué bonito porque hay muchas cosas, yo vi aquí muchas cosas de los animales que en el tiempo que se escribió el libro, en este tiempo, no se podía hacer o no tenían mucho conocimiento, ¿verdad? Solo los que tenían eso, estaban a cargo de los animales. Ujú. Y exacto. Y además, si pudieran ayudar, como usted ayudaba a las vacas o a las cabras a dar a luz, solo podía ser a unas cuantas, no a todas. Ah, Ni, sí, no, no todas. exacto, ni tampoco usted le podía decir, bueno, ya sabe, en 2 meses tiene que dar a luz. ¿Me explico? En cambio, ya Dios había hecho eso. O- Qué eh, bonito, ¿verdad? El poder de Dios, cómo forma otro animalito dentro de otro, o así como el ser humano, cómo Dios nos forma ahí, todos los huesos, los órganos, todo se va formando ahí, ¿verdad? Eso solo Dios. Y eh, la gente dice que venimos del mono, ¿verdad? sí, Eh, qué terrible eso que piensan, sí, porque
aquí Dios muestra su creación. Exacto, exactamente. Y eso nos Ujú. muestra el poder de Dios y el poder de su palabra y la bendición de Dios. Porque cuando Dios creó en el quinto día, los, dice, le dijo a las aguas, produzcan a las aguas seres vivientes para que estén en las aguas y también aves que vuelen en la abierta expansión de los cielos. ¿Y qué dice después? Y los bendijo Dios y les dijo, multiplicados, fructificad y multiplicados. Vea el poder de la palabra de Dios. Con solo decir eso, que los animales que hizo, les dio el poder para poderse multiplicar. Y ahí vemos bendición de Dios también. Sí. Amén. Amén. Johnny. Me gusta mucho esa parte donde dice en el 5. Ya pasamos, no hemos leído el 5. Ok, voy a poner los cuatro, 1 al 4 sobre las cabras, monteses y las... Es que el 5 también habla del asno montés. Perdón, disculpe, es que puse 2 veces cabras, pero ¿qué era? Siervas, o como venados. Siervas, es que luego era siervas. Ujú. Voy, Johnny, Sí, señor. era siervas. Voy a cambiarlo. Díganos, Johnny. No, que dice aquí, ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Qué bonito, ¿verdad? Como lo dice, porque Ajá. ustedes han visto cómo es, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esas asnos monteses. Ellos andan sobre montañas así, pero casi verticales. Sí, sí. Y saltan, o sea, y no se caen. Yo no sé Ajá. cómo hacen, pero es increíble. Y eso es como, y es exactamente como dice aquí, que libró a la asno montés, o sea, anda como libre Ajá. y soltó las ataduras, digamos, que andan como haciendo lo que quieran en las montañas. Ah, Es bueno, muy pero, bonito. ajá, pero el asno montés no es un burro. No, 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 no. Ah, ¿no? ¿O sí? Sí, Yo creo que yo sí. creo que Ah, sí. entonces me equivoqué. Sí, Me equivoqué. yo creo que esos son como las siervas, tal vez. No, es una cabra, yo creo, Ah, más la bien. cabra. Ujú. Perdón, perdón. Sí, son Sí, las no, no, cabras. perdón, perdón. Pero Pero bueno, sí, pero aún así. Ujú. se aplica a las cabras, sí. Sí, claro. Yo las he visto en paredones, que y es Sí, imposible estar ahí. Sí. sí, sí, sí. Versículos 5 al 12, pregunta sobre quién, qué animales. Los asnos montés, el búfalo. El búfalo, sí. Sobre el asno y el búfalo. 6 preguntas le hace sobre esos animales. Eh, ajá. Sí, Versículo, sí, Cristina. no, que ahí Dios nos muestra que no podemos domesticar animales salvajes. Sí, Dice, o que pase la noche, no pueden hacer que un búfalo pase la noche en el pesebre. sí. Ahora yo creo que sí, hasta montan búfalos, los hacen así como muy mansos, Ujú. pero, o tigres, o así, ya uno ha visto que hay animales salvajes, pero Dios dice en el 12 tendrá fe en él que te devolverá tu grano y Sí, de que le recogerá de tu era, es decir, no pueden confiar, cuesta mucho amansar un animal salvaje, pero igual no se puede confiar en ellos, en cualquier momento nos atacan. es correcto y Ah, exacto. Ajá. sino que se van, digamos, Ah, también. vamos, sí, exactamente. Y sí, pues eso es como que si Job pensara, lo compara al búfalo con un buey, ¿verdad? Como que se tratara Ujú. de trabajar con el búfalo como que si fuera un buey y realmente, como dice usted, el instinto lo tiene, el instinto de ser búfalo y no es como para ser un buey. Sí, amén. Bueno, ahora versículo 13 al 18. ¿De qué animal? El avestruz. El avestruz. Y ahí hay una pregunta. Y versículo 17 nos dice algo que Dios no le dio a este animal. ¿Qué es? Ahí. Hermano Walter lo lee. 17. Sí, señor. Versículo 17 Sí, dice, porque él, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia.
¿Por qué dice eso según el versículo 16? Tal vez, hermana, vamos a ver, ¿quién nos puede leer el versículo 16? Elvia, ¿nos puede leer el versículo 16, porfa? Sí, con mucho gusto. Dice, se endurecen para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Muy bien. Y entonces cuando dice, porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no ha dado su porción de inteligencia. Entonces, este animal, ¿por qué no es sabio? Porque Dios no le dio. Exactamente. Y como no tiene sabiduría, ¿qué hace con sus hijos? Los abandona, los Es huevos ahí. Exacto. Igual, como si no fueran de ellos. exactamente. El ser humano que tiene un bebé y lo deja, está mostrando que no tiene qué. Sabiduría. Es correcto. Así es. Que, que, que también habla Inteligencia. de que, sí, que no tienen amor. Ujú, Que claro. no tienen amor. Que vacilón. Bueno, yo me sorprendí de que así es el avestruz. Yo siempre lo vi como muy inteligente. Cuando uno veía la fábula del coyote y el avestruz, que es muy inteligente. Pero el Es correcamino, que es un correcaminos, sí, no ¿sí? es igual que un avestruz. Ah, No, no es igual. Ah, yo pensé No, que no, era no es un igual. avestruz. se Sí, no, parece. no, no, es diferente. Es Ah, ok. diferente, sí. Sí, Ah, que yo Sí. no sabía esto del avestruz, que dejaba los huevos ahí tirados y no le importaba y eran cruel con los hijos ni nada, ¿verdad? Qué bonito. Cómo uno Sí, aprende aquí también. exacto. amén. Y pedirle a Dios sabiduría, especialmente para los que ya van a llegar a tener bebés, porque la sabiduría de Dios hace que los padres cuiden a sus hijos y no los abandonen. Sí. Amén, sí. Versículo 19 al 24 al 25. ¿De qué animal habla? Caballo. El caballo, exactamente. Tres preguntas sobre el caballo. ¿Qué no le tiene miedo el caballo? La guerra. A la guerra. La verdad, ellos van y escuchan las espadas, escuchan las jabalinas y no se esconden. Ellos como que más bien les gusta, como que dicen, ¡yeah! Donde oyen las trompetas, huele, dice la batalla. Dios hizo el caballo como un animal temerario, eso es la palabra, que Ujú. no le importa la guerra, ahí se va hacia adelante. Y Job obviamente no va a poder hacer eso. Eso lo hizo Dios. Dice, sin, Ujú. sí, y dice, ay, cuando dice, el resoplido de su nariz es formidable. Ujú. Es increíble, ¿verdad? Como la palabra de Dios lo describe, porque es increíble, ¿verdad? Sí, Cuando el caballo hace así, cuando el caballo resopla, Sí, es, así es, hace. sí, o sea, exactamente. bastante formidable, como dice la Biblia. Ajá, amén, amén. Sí, a mí me encanta porque dice sí, eso que dice, que quien le dio la fuerza y reviste su cuello de crines, de ese pelo Sí. lindísimo, ¿verdad? Ujú. Qué bonito. Todo eso que Dios le dio al caballo, Es cierto. lo describe todo como él lo quiso hacer. Amén. Y del versículo 26 al 30 nos habla de dos animales más. ¿Quiénes son? Gavilán y águila. Eh, Voy a poner ahí 26 al 30 sobre el gavilán y el águila. Qué Eh, bonito. ajá, sí, Cristina, díganos. Que, que, qué bonito la sabiduría que tienen estos animales, porque ellos sí ponen los huevos en las alturas donde, así en los paderones, en los huecos, donde, para que no corran peligro, ¿ve? Sí. Qué inteligentes son. Así es, exactamente. Y obviamente Job no iba a poder hacer un animal con esas características, ¿verdad? Ujú. Hermano Luis Fernando, me gustaría que leyera los versículos, estamos ahí en el 39, versículo 28 al 30. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. ¿Qué le recuerda eso?
La batalla de Armagedón. Exactamente. Exactamente, son palabras muy parecidas a lo que dijo Jesús. Y donde estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Y se refiere, aquí sí, hermano Walter, como dice Luis, ahí sí se refiere al Armagedón. Porque ahí está en Apocalipsis 19, donde llama a las aves del cielo para que vengan y se sacien de los muertos de soldados y de animales. Johnny, Dice aquí que un águila puede detectar una presa pequeña como un conejo a unos 2 o 3 kilómetros de distancia. imagínese. ¿Qué dice, verdad? Sí. Wow. Bien, entonces ahora seguimos con el capítulo 40. Aquí tengo todo el 40. Dios reprocha a Job el condenarle y justificarse él. Y le hace 5 preguntas. Del versículo 1 y 2 sobre discutir con Dios. Ahí hay una pregunta. Y luego el versículo 3 al 5 nos dice qué hace Job. Versículo 6 al 14, Dios muestra a Job que él, o sea, Job, no es Dios. Y versículo 15 al 24, Dios le dice a Job que mire a Behemoth. Entonces vamos a ver entonces versículo 1 y 2. ¿Qué quiere leer? Versículo 1 y 2. Johnny, ¿ok? Ujú. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Cuál es la respuesta que daríamos a esa pregunta si Dios no la hiciera a nosotros? Que no es No hay que sabio discutir. eso. Sí, Entonces la no hay pregunta que, es, no hay, ah, no hay que contender con Dios, no hay que discutir con Dios. exactamente. Entonces, Disputar, perdón. Oh, no sé. exacto. Pregunto entonces a los que estamos aquí, a los que nos van a llegar a escuchar, ¿vive usted quejándose de Dios, criticando a Dios? ¿Vive usted, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama eso? Que uno pone en duda, ah, Cuestionar. cuestionando a Dios. Eso es muy, se hace mucho hoy día. Mucha gente vive cuestionando a Dios y culpando a Dios. Sí, Cristina. Sí, sí, yo tenía una LPV también de que no debemos cuestionar a Dios ni contradecir lo que Él hace. Debemos tener mucho cuidado cuando leemos la Biblia o por lo que pasa en el mundo de decirle a Dios que eso no debió ser, Ujú, que eso no tiene que ser, o por qué hizo eso. ujú. Él nos ha mostrado aquí que quién es el que manda, ¿verdad? Que Él es el que manda, Él es el creador, el omnipotente. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que uno lee la Biblia y dice, pero qué terrible, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo Dios permitió esto? No, jamás. Exactamente, así es. Amén. Y versículo 3 al 5 dice, entonces Job respondió al Señor, yo soy insignificante. ¿Qué, qué puedo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. ¿Cuál es entonces la respuesta de Job? ¿Cuál es la actitud que toma aquí? No Sumisión, responder. humillación. Humillación, no respondió, ya dejó, ya cayó, hizo silencio. Así decía Jeremías en Lamentaciones, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y está hablando de un tiempo de sufrimiento en el libro de Lamentaciones, y en ese caso, el libro de Lamentaciones era sufrimiento por consecuencia del pecado. Aún así, debían de aprender a callar. Sí, Cristina. Sí, que yo ahí puse que Job no responde porque no tenía respuestas. Prefirió escuchar la voz de Dios que perder el tiempo buscando qué decir. A veces en nuestra vida también hay que aprender a callar para escuchar la voz de Dios, para ver qué nos quiere decir Él o qué nos quiere enseñar Él. Amén. Así es. Y aquí Job está haciendo lo que Pedro nos dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Antes de eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que entonces debemos de humillarnos delante de Dios, debemos aprender a callar. ¿No entiende algo? ¿Le parece que es injusto? Recuerde,
¿quién es el que está equivocado? Ténganlo por seguro que no es Dios. Somos usted y yo. Dios siempre es bueno, justo y santo. Versículos 6 al 14, Dios le muestra a Job que Job no es Dios. Con las preguntas que le hace ahí, son cuatro preguntas. Entonces dice en el versículo 6 al 8, entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta, ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Ahí vemos entonces que Job, al cuestionar a Dios, al culpar a Dios y a justificarse a sí mismo, ¿qué posición estaba tomando? ¿A qué nivel se estaba poniendo Job De Dios. de Dios? Y aquí Dios lo hace humillarse, ¿verdad? Y por eso esa es la misma idea que sigue en el versículo 10 al 14. Adórnate ahora de majestad y dignidad. Es aquí, a mi parecer, Dios le está diciendo a Job, póngase como Dios, póngase como yo, y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo, no a un impío, sino a todos los de la tierra, todos los impíos. Mira a todo soberbio y humíllalo, y pisotea a todos los impíos donde están. Todo eso Dios lo va a hacer en su tiempo y lo hace y lo va a hacer. Pero Job no tenía el poder para hacer eso. Este, escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Ahí vemos que entonces Job estaba tomando ese nivel del cual Dios le hace ver que solo Él es Dios y no Él ni nosotros. Luego le habla de qué animal. Sauro, sauro, saurópodos. Ajá, pero ¿cómo le llama aquí en la Biblia? Ah, aquí le pusieron hipopótamo. No, pero ¿cómo le llama? El primer Bueno, nombre que le da. Porque Ah, behemoth. Exacto. Esa paréntesis es una explicación para que lo recordemos, ¿verdad? En estas Biblias ponen en paréntesis una explicación que no es que está en la Biblia, sino que están explicando el versículo. ¿Ok? Ajá, Lisbeth. eh, tengo una duda. Sí. Cuando se refiere, digamos, es literalmente, por ejemplo, aquí a Benmón o a Leviatán, eh, en realidad son criaturas igual a las que él ha hecho, digamos, que existen todavía, o es en realidad algo como dicen que a veces el Leviatán es como el caos, las cosas que no puede uno manejar, o en realidad es una criatura que él hizo. Ok. Siempre en la Biblia las cosas son literales, a no ser que la misma Biblia nos aclare que no lo son. Entonces, en el caso de Behemoth, porque hasta la próxima semana vamos a ver el Leviatán. En el caso Ajá, de Behemoth, nos dice que es algo figurativo o que es un animal que realmente Dios hizo. Sí, un animal ah, Entonces, exacto, es un animal que realmente Dios hizo. Y si es un animal de dónde, del agua o de la tierra. de la tierra. La la tierra, tierra. Si es de la tierra, ¿en qué día lo hizo? el tercero. En el tercero hizo la tierra y los mares. En el cuarto día. En Vamos a el ver. cuarto hizo las estrellas, el sol y la Ah, luna, en el quinto día hizo los seres vivientes. del agua y del aire. Ujú. Entonces, ¿en qué día hizo a Behemoth? El sexto. En el quinto. En el sexto día. Ah, en el sexto. En el sexto día, lo primero que Dios crea son los animales de la tierra. Produzca la tierra seres vivientes. Y pues Ajá. el primer animal viviente que se levantó fue Behemoth. ¿Ve? Y Eso luego, dice en el quinto, dice. Entonces Dios produce la tierra seres vivientes. en el quinto, En el quinto, ¿no? según su especie, ganado, reptiles, animales de la tierra, según su especie. Otra vez, ¿qué versículo está leyendo? El 23, Ah, 1:23. lea antes.
Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Ahora sigue otro día. Lea lo que sigue. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y al final de esos versículos, Dice, dice, Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, ganados y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. ¿y qué dice en el último versículo de ese Ay. capítulo 1? Ah, en el último. ¿Sí? Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Bueno, Y fue la tarde y la mañana. ¿qué día? Ah, el sexto día. Ajá, exactamente. Ah, bueno, ya, el día está al Al final. último, al final. Ah, Es, sí, sí. sí, sí, los animales que creó en el quinto día fueron los del agua y del aire. Sí, sí, es que él no pone el día de primero, sino al final. Es correcto. Y tienen razón, sí, el sexto. Posiblemente sí. Behemoth fue de los primeros que se levantó, el bulto que se levantó, porque él dijo, produzca la tierra seres vivientes, y se empezaron a levantar bultos y de repente se sacudían y salían. Así salió Behemoth, salió los leones, las vacas, los tigres y todo animal de la tierra. Bueno, aquí en esta traducción ponen qué nombre le dan a este Behemoth, según ellos. Que, Sí, Johnny. no, que Candy está diciendo que los cedros son gigantes. Que es que aquí dice que Behemoth tiene una cola como un cedro. Y Eso. un hipopótamo, la colita es como un cerdo, es pequeñita. Ajá. O sea, entonces Candy y yo creemos que es un cuello largo, un dinosaurio cuello largo, lo más probable. Excelente. Amén. Yo Sí. también, Cristina también pensamos eso. Y Lisbeth, Sí, yo también creo que era como un dinosaurio, es correcto. pero entonces él lo creó, pero también ya no existe. ¿O será que todavía? Bueno, pero es que hay otros animales que tampoco existen porque se han extinguido. ¿Me explico? Ajá. Sí, Sí, entonces, Con el es que diluvio. con sí, el diluvio todos ellos se desaparecieron. bueno, quedaron, Los del arca. sí, y ahí estaba Behemoth. Ah, Por, también llevaron un Que- dinosaurio. sí, porque Dios Es que salvó. después, Sí, Candy. perdón, es que antes del diluvio todos comían, bueno, eran vegetarianos, por así decirlo. Exacto. Y después del diluvio Dios les permitió comer ya carne, entonces obviamente ya los dinosaurios y todos los demás animales se volvieron come carnes y empezaron a comer seres humanos, entonces obviamente tuvieron que empezar a cazarlos porque imagínense en esos tiempos ver, por ejemplo, el Tirano Rex, Ajá. comenzaron a haber cazadores de esos animales y se fueron extinguiendo. Sin embargo, hay pruebas eh, del diluvio y también de los huesos de esos animales, que son todo lo que han encontrado, que dicen que son de millones de años, y lo cual no es así. Exactamente. Es correcto. De hecho, Hay otra, ajá, perdón, y la otra cosa es que Dios no necesariamente tenía que meter el cuello largo ya adulto, ajá, pudo haber sido bebé, ¿verdad? exacto. Ah, sí, Entonces, Sí. que uno casi siempre se imagina que metió el bichote ahí, pero no, no siempre es así. sí, no, Es ni los elefantes. Metió Exacto. chiquititos. posiblemente Ujú. exactamente. Entonces, de todos los animales que Dios hizo en el día de la creación, de todos ellos, todos los animales de la tierra, se salvaron todos o algunos no se salvaron del diluvio. En- Todos, Dios dijo que metiera una pareja de cada especie. Es correcto. Entonces, ahí iba también, ahí está Behemoth. Ve, Ah, Ujú. Sí, sí. ve que la cola es como un cedro. Ajá. Ujú. Entonces, la gente habla de millones de años y que por eso hay fósiles, pero más bien los fósiles son evidencia de que hubo un diluvio, no de que hubo una prehistoria. Antes de la creación no hubo otra creación. Por eso en el sexto día leímos
y vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno y bueno en gran manera. Entonces, aún cristianos piensan que hubo pecado antes que una creación pre-adámica, o sea, antes de Adán, y que el juicio de esa creación está en Génesis 1:2. No. ¿Por qué? En Romanos 5:12 que dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Nada. Adán. Adán. Y Adán fue creado hasta el sexto día. Quiere decir que antes del sexto día no hubo pecado. Por eso cuando Dios terminó la creación dijo, y vio Dios todo lo que había hecho que era bueno y bueno en gran manera. Por lo Ujú. tanto, estos fósiles no son evidencia de una prehistoria, son evidencia de que hubo un diluvio. Por eso aquí hay partes en Costa Rica como Patarrá, donde hay fósiles de animales de agua, porque un día el diluvio cubrió toda la tierra, todos los montes altos fueron cubiertos. Johnny y Cristina. Sí, que nada más que Lisbeth levantó la mano. Ahora la bajó, pero no sé si quiere decir ella algo. Ok, Lisbeth y, Lisette, Lisbeth, sí, Lisbeth, sí, ajá, Lisbeth y Cristina, entonces. Ajá, Lisbeth. sí. Es que no me quiero adelantar, pero la curiosidad es porque se supone que hay uno que sí está ahí, ¿verdad? Esperando, se supone que él lo guardó para el final, que ¿Cuál? es el Leviatán. Eh, ¿Verdad? bueno, es que el Leviatán es un verdadero animal que existió, pero que también Dios lo usa como un símbolo del diablo, como usa también a la serpiente. ¿Ok? Ah, ok, Y ok. también, Ese, y también ese es hay, el que él tiene para el final. Bueno, Que se- el Leviatán prácticamente quizás ya no hay en la tierra, pues Ajá. como un dragón, como un cocodrilo que existió. Ujú. Entonces, cuando habla del Leviatán, serpiente, no me acuerdo cómo dice en Isaías, a veces se refiere al diablo, pero ya es como usando como la bestia. Dice que Apocalipsis 12 dice que vive al gran dragón, dice que es como un Leviatán. El gran dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese gran dragón es el diablo. Ahí Ajá. está hablando en forma figurativa para mostrarnos, decirnos en forma de dibujo, muchas cosas acerca del diablo. ¿Ve? Ahí no es literal, como tampoco es literal la bestia que aparece en Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena, sobre el mar, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y no es que es un Godzilla. ¿Cómo sabemos? Porque yo quiero pensar así. No, porque ya Daniel había explicado que esas bestias simbolizan imperios. Ve, la misma Biblia en otra parte nos aclara que esas bestias simbolizan imperios. Por eso sabemos que la bestia de capítulo 13 de Apocalipsis es un imperio. ¿Ve? Ajá. Sí, entonces el Leviatán fue un animal como Behemoth. Algunos piensan que inclusive todavía hay cuellos largos en lugares muy escondidos aquí en el planeta Tierra. Pero aunque si no hubieran, es por eso que Candy nos dijo, porque de hecho eso que Candy nos dijo posiblemente quien hizo esto fue, ¿cómo se llamaba este poderoso cazador delante de Jehová? Eh, Nimrod. 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 Nimrod, Nimrod. Nimrod, este era un poderoso cazador delante de Jehová y un edificador de ciudades. Entonces algunos piensan que Nimrod tenía un ejército porque ya los animales eran salvajes o muchos de ellos comían carne, no todos porque el cuello largo no come carne, es vegetariano, pero otros sí. Entonces Nimrod se hacía cargo de limpiar una zona de animales salvajes y de ahí seguro viene la extinción de algunos de estos animales. Y entonces, después de limpiar, edificaba una ciudad. Entonces la gente se iba a vivir a esa ciudad porque había seguridad. ¿Eh? Este Nimrod es un tipo del anticristo, es un hombre, cuando dice poderoso cazador delante de Jehová, es que estaba en contra de Dios. Y ese fue el que trató de hacer la torre de Babel para llegar al cielo por medio de esa torre, según él. Ujú. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto, sí. Entonces Behemoth es un animal que Dios le enseña a Job. Este
Este estuvo en el diluvio y seguramente sí, pequeñito seguro entró y a veces pensamos, ay, pero ya y esos animales prehistóricos, bueno, eso es lo que nos dicen, pero realmente ellos no es que sea así. Ellos están confiando en lo que los hombres dicen, pero realmente no hubo una prehistoria, no hubo muerte antes de los primeros 6 días, antes de esta creación, no hubo muerte. La muerte entró en el mundo. Dos cosas. Ajá. Vieras que hay una parte, un salmo, el Salmo 74:14, que dice, tú aplastaste la cabeza del Leviatán y lo hice por comida al pueblo del desierto. Puede Ujú. ser que ahí es donde Dios mató, eliminó por completo al Leviatán, pienso yo, Sí, o no, bueno, a la criatura, no al simbolismo de Satanás, sino a la criatura que Dios creó como Leviatán. tal vez a un leviatán en ese momento, Ok, ok, ok. no a toda la Y, especie. ok, Ujú. ok, entiendo. Y otra cosa es en cuanto al arca, yo creo que dice Dios que fueron especies los que Dios metió, un par de especies. O sea, especies, digamos, no es que metió para los perros, no es que metió un lobo, una loba, un pitbull, otro pitbull y así, no, sino que metió Eso, al lobo, nada más, sí, exactamente. la especie canina, digamos. Sí, ajá. Y en cuanto a dinosaurios, pienso que tal vez pudo haber sido una especie de dinosaurio, no tuvo que Es, ser todo el tipo de dinosaurios, porque sí, si no, no hubiera cabido. es correcto. Bueno, ahora que Johnny dice eso y que hablamos de este tema, en Estados Unidos hay un museo que se llama el Museo de la Creación. Excelente. Y creo que en ese museo hay una habitación para cada libro de la Biblia. Y a este hombre, que es Ken Hunt, él es uno de los que creen esto de que Behemoth es un cuello largo y dice las razones y una gran razón es por la cola de este animal. Y también cuando él era pequeño el papá le regaló un arca, como el arca de Noé, pero en escala, pequeñita. Y entonces él, cuando ya creció y bueno, ya se hizo, él sirve predicando la palabra de Dios, hizo un arca del tamaño literal del arca de Noé. Y esa Ujú. arca es otro museo que está en Kentucky, ¿verdad, Johnny? Kentucky, en el estado de Kentucky, y que uno puede ir Señor. y ver cómo fue el arca, el tamaño, las habitaciones, todo lo hizo conforme a lo que posiblemente así era el arca y cómo pudo realmente salvar al mundo de ese tiempo. Entonces, si un día Dios le provee o nos provee, sería bueno que pudiéramos ir a esos dos lugares, al Museo de la Creación, que no me acuerdo exactamente dónde está, pero es en Estados Unidos, y al Museo del Arca de Noé. El arca ahí está en toda su dimensión y uno puede entrar y ver y conocer. Debería ser una experiencia muy linda. Sí, Sí. qué lindo. Pastor, Creo que las dos cosas están en Kentucky, en el estado Ah, de Kentucky. gracias, Jan. Amén. Ajá, sí. ¿Y doña Laura? Bueno, una pregunta. Sí. Si me equivoco, por favor me corrige, pero eh, bueno, hablando esto de los animalitos del arca Ujú, y de lo que quedó después del diluvio, no sé en qué estudio ujú. usted nos dijo que, es decir, cuando Dios creó a los animales, Ajá, ya los crió maduros. sí. Ujú, Por sí, tanto, sus huesos ya eran, se podían procrear, ya eran viejos. no viejos, sino con apariencia de edad, igual la Tierra. Esa es la confusión que el mundo tiene, pero es que la Tierra parece que tiene millones de años, y es que Dios la hizo con apariencia de edad para que fuera, para que el hombre pudiera vivir. Dura, sí. Para que fuera maduro y fértil, igual que los animales, que ya estuvieran maduros para procrear. Igual al hombre. Igual al hombre, Ujú, no lo igual al hizo un hombre. bebé, no creó a Adán un bebecito y luego a Eva una bebecita y esperó que crecieran, no, ya los hizo maduros. Sí, Por, hermano. e- por, por eso es que, digamos, estos gentes que han encontrado estos huesos en diferentes partes,
dicen que ya tienen muchos años. Ujú. Entonces yo siento que viene por ahí, por eso que vimos en ese estudio esa vez. Y Exactamente. otra cosa, ajá, y otra cosa, Ajá. viera que hoy dos personas me dijeron que, que cuál era la importancia de llevar un estudio así, Ajá. ¿verdad? Ujú, ¿Qué tiene de importante llevar un libro ujú, o estudiar la Biblia en tanto tiempo? ujú. Y bueno, la verdad, uno nos da la sabiduría para poner todo eso que Él nos está hablando a través de su palabra, para traerlo a hoy día Sí, y poder andar conforme a lo que Él dice, ¿verdad? correcto. Entonces, vea todo esto del Génesis, vea todo esto aquí que Dios nuevamente le está hablando a Job, ¿verdad? Amén. Lo está trayendo como a memoria, cosas que Job no entiende o no entendía. Y, y de ahí a nosotros también, ¿verdad? Entonces, darle gracias a Dios por eso, porque sí es importante estudiar la Biblia. Exacto. Y porque Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón por la cual debemos de conocer toda la Biblia, porque ahí está la verdad y ahí Dios se revela y por medio de su palabra, así como Él dijo, sea la luz y fue la luz, Él puede salvar al ser humano y puede transformarlo también y puede bendecirlo y fructificarlo. Entonces, esas son las razones por las cuales tenemos que eh, estudiar toda la Biblia, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén, amén. Johnny y Cristina. No, yo iba a decir ese versículo también, de toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y también hay otro versículo donde dice escudriñar las escrituras. Jesús dijo eso en Juan 5:39. Amén. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, y también lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Em, entonces, digamos, es importantísimo, es lo más importante como cristiano que hay que hacer. La palabra de Dios es lo que nos da la fe para nosotros, creer en Dios, para As- creer cada día más en Dios. Y también nos lava, Exacto. como con agua, ¿verdad? Espiritualmente. Exacto. La Entonces, Biblia. sí, sí, Y, amén. y Amén. imagínense que, inclusive, veanlo en la práctica, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tener paz no es un invento, es una verdadera sensación que Dios da por medio de su palabra y su presencia en la vida del ser humano. Y que cuando uno no cree, lamentablemente no tiene paz. Entonces, esto es lo que uno recibe por estudiar la palabra de Dios, creerla y practicarla. Cristina, Así que, que muchos no creen, pero Dios con su voz, con el soplo de su boca, dictó la Biblia, cada tilde, cada coma, todo lo que está escrito, Él con el soplo de su boca lo dijo. amén, Y dice un versículo, bienaventurado el que lee, el que escucha, guarda lo que Dios ha dicho, amén, porque su corazón no camina en oscuridad, sino en luz. Los que no entienden es porque viven en oscuridad. Y entonces, ¿por qué leemos y estudiamos la palabra? Porque queremos conocer a Dios. Vea cómo lo hemos conocido en estos capítulos de Job más. Y por eso hay que estudiarla, para vivir en luz.
Él nos va a mostrar, nos va a iluminar, nos va a hacer ver cosas que no conocíamos de Él. Amén. Amén, así es. ¿Y Johnny David? Sí, es que voy a compartir los comentarios que están haciendo en el chat. Gracias, gracias. En cuanto a la creación, Candy dice que para hacer un edificio se ocupa un constructor, no se crea solo. Así es con la creación, Dios es Amén. el constructor. Ujú. Y también dice Candy que uno tiene mente y no la puede ver, y no porque no la pueda ver significa que no tenga la mente, ¿verdad? Es Uno. correcto. Ujú. Aunque sincera, y Digamos, después hay, ajá. sí, y después hay comentarios, otro de Candy que dice, así es Dios, no lo podemos ver, pero ahí él ahí está. Amén. Exacto, Y como, hay likes y amén de parte de personas, para que sepan. amén, como hablamos el domingo en la iglesia. La escultura del David la hizo Miguel Ángel. Y nadie se tragaría la mentira de creer que esa escultura se hizo por el viento, la lluvia, aguaceros. No, todos entienden que Miguel Ángel lo hizo. Eh, Elon Musk, ¿cómo es? Elon Musk, Elon Musk, Elon, Elon Musk, sí. Elon Musk, él hizo un robot y nadie iría a creer que ese robot se hizo solo, mucho menos el ser humano, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay personas que no creen, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Amarlos y pedirle a Dios que ellos lleguen a tener ese deseo de buscar a Dios y que ellos mismos empiecen a leer la Biblia. Sería bueno como invitarlos, lea la Biblia y no importa, léala y usted se va a dar cuenta por usted mismo que eso es palabra de Dios. No porque yo le digo, sino Amén. al leerla, realmente uno nota que Dios le conoce y que Dios es vivo y verdadero. Sí, Johnny. Y Lisbeth está comentando que 2 Corintios 3, 14 al 18. Ajá. ¿Y qué Voy a buscas? leerlo. Dame un segundo. Mientras Sí, señor. escuchamos a Lisbeth también. Lisbeth, ¿qué nos quiere decir? Y Johnny va a leer esos versículos. Dejemos que yo ni lo lea. Ah, bueno. Ok, Ok, pero querías decir algún dame un segundo. comentario después de la que Johnny lo lea. Ajá, que lo ni lo lea, porque a mí eso Ok. me llegó mucho cuando lo leí. Segundo de Dice, Corintios. 2 Corintios 3. Ay, mira, yo estaba en el 2. Capítulo 3 del 14 al 18, creo que es más o Sí, menos. sí, dice. Voy a 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mm. Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Ahora sí. Sí, No diga. sé, yo siento por experiencia propia que a veces cuesta entender la Biblia y para entenderla creo que no es un libro cualquiera, es lo que le digo a mi esposo, no se puede agarrar la Biblia y leerla como si fuera cualquier libro. Eh, Hay que tener un corazón dispuesto, Ujú. pienso yo, y, y como yo empecé fue pidiéndole respuestas a él, buscando, anhelando saber qué es cierto, cuál es la verdad que se dice tanto no en persona, sino en la misma palabra de él. Tal Ujú. vez por eso es que hay personas que la leen y dicen, no, es que yo no entiendo, entonces tal vez no quieren leerla porque no entienden, Ujú. pero es porque tal vez ellos, como dicen, no le podemos decir a Dios, dígame esto ya, sino que pienso que tiene que haber un corazón dispuesto a decirle, necesito que me guíes, necesito que me hables, Así. orar antes de leerla, no es simplemente agarrarla como si fuera cualquier libro y voy a leer para ver qué puedo entender. Y Amén. pienso que ese capítulo a mí me dijo, claro, por eso es que hay muchas personas que la leen y no entienden, porque no tienen tal vez ese corazón. Pienso yo, no sé si estoy equivocada. Correcto, correcto. Ahora, ese pasaje que usted nos leyó se refiere específicamente a los judíos y a toda persona que cree que el antiguo pacto no se ha terminado, o sea, el Antiguo Testamento. Y entonces tienen ese velo creyendo que todavía estamos bajo el Antiguo Testamento. Entonces, Ah, sí, pero hay personas que
tienen otro tipo de velo, que es el velo de no creer, de creer de acuerdo a lo que piensa o de lo que dicen otros. Eso es otro velo, pero como dice ese versículo, cuando se convierte en el Señor, el velo se quitará. En el caso de los judíos, se van a dar cuenta que el velo que Moisés se ponía era para tapar que un día su rostro se volvía normal, lo cual indicaba que la gloria del antiguo pacto tenía fin y, y el fin de la ley es Cristo. Cristo terminó la ley para empezar con la gracia, ¿ve? Y entonces cuando un judío se convierte, se da cuenta, mira, el antiguo pacto ya terminó, Cristo lo terminó, ahora estamos en el nuevo pacto y ya se conoce al Señor con el Espíritu Santo en la vida de uno cuando uno se arrepiente y le pide a Cristo que venga a la vida. Y las personas Amén. que no conocen al Señor, igual tienen el velo que el enemigo les ha puesto, pero que Dios obviamente también puede quitarlo cuando se vuelvan al Señor. Amén. Sí. Amén. Amén. Hermano, Amén. la tarea de la próxima semana, ahí está el número de página y todo. Entonces, para que hagamos las tareas, son 2 capítulos. Ahí habla de Leviatán, ahí vemos el fin ya de la historia de Job. Y luego, bueno, a las 7 de la noche, ¿verdad? Luego, el estudio de Proverbios es el que continúa. Ese es el libro para el estudio de Proverbios, que cuesta 4,000. Y ahí pueden pedirlo a este número de teléfono. Me pueden llamar y nos ponemos de acuerdo cómo usted lo puede conseguir. Muy bien, hermano. Gracias a Dios. Y también, Sí. también para personas como Fernando Parra y cualquier Ajá. otra persona que esté en otro país, averiguar cómo podemos mandárselo. Ah, sí, cierto. Sí. Sí, Ujú. Sí, para Fernando, que ellos lo a ver, tengan. me puede ayudar dándome una dirección para ver si es posible enviárselo para que usted pueda continuar el estudio y si no, vemos de qué forma. Sí, díganos, Fernando. Yo ya lo pude conseguir, pero lo recibo a fin de mes. Ah, Perdón, qué bueno. ¿lo puedo conseguir, pero qué? Ya lo pude conseguir, Ah, lo ya, recibo a fin de mes. no entendí lo Sí, último. no lo tengo, pero lo voy a tener. Ah, ya lo va a Que tener. lo logró conseguir, solo que lo va a recibir a final de mes. Ah, bueno, perfecto. Ok, excelente, gracias a Dios. Ujú. Bien, hermanos, qué bendición. Todo lo Dios es bueno, Él es grande, Él nos ama, Él no es como nosotros queremos que sea o como pensamos que es. No, no podemos decirle al Señor, haga las cosas así. No, Dios es Dios, nosotros somos sus criaturas y lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él. Entonces, voy a pedir al hermano Walter que nos despida en oración, por favor. Sí, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias siempre por todo tu santo amor que tú guardas para con nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado a tu santo Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor y Salvador. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, Señor, porque para siempre tu santa misericordia, Señor. Vemos aquí a través de tu santa palabra tu grandeza, tu poder, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Y en tu mano santa poderosa nos encomendamos siempre, cada día. Y tenga misericordia de nosotros. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu y ayúdanos a hacer tu voluntad, a vivir para ti, honrarte, glorificarte y servirte, Señor. Ten misericordia de nosotros, por favor, Señor. Y Amén. ayúdanos cada día, pues, a hacer tu voluntad y ser mejor como tú quieres que seamos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, de los que estamos acá, de los que nos ven por otros medios. Y una vez más, Señor, gracias por tanto amor, por habernos dado a tu santo Hijo amado Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga a Johnny David, hermana Laura, la de Mario, Igualmente. hermana Elvia. Bendiciones. Gracias, Amén. igual, pastor. Dios me lo bendiga. Amén. Fernando, Dios le bendiga. Dios le bendiga a Karen. Bendiciones, buenas noches. Amén. Cristina, Dios le bendiga. Liz, Amén. Bendiciones. amén. Lisbeth,
Dios le bendiga también. Amén, igual, bendiciones, buenas noches a todos. Amén. Dios le bendiga a Candy. Dios le bendiga. Bueno, Amén. Dios le bendiga a Luis Fernando y Paola y Lucía. Dios le bendiga a don Agustín y doña Ruth. Buenas noches, Buenas noches. gracias a todos. Amén. Y Dios les bendiga a los que están en Facebook o van a estar en Facebook. Entonces, nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Buenas noches. Amén. Amén. Buenas noches. Noches. Buenas noches.